Usted sabe que hay un dicho popular que habrá escuchado, ¿no? Que después de los 40 años, y yo me estoy acercando a los 40, si una mañana amaneces y no te duele nada, es porque estás muerto. Bueno, lo digo así porque, claro, hay algunos dolores, algunos que son crónicos, algunos más severos, algunos menos. Vamos a hablar de esto con el doctor Alfredo Fürstenfeld, a quien ya mismo estoy saludando. Doctor, ¿cómo le va? Muy buen año. Muy buen año, ¿qué tal? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo Bien, anduvo ese viaje? anduvo fantástico. El problema de los viajes, usted sabe, es el después, ¿no? Cuando hay que reencontrarse con la vida y con la tarea que por suerte es mucha, así que estamos aquí. Y ese viaje fue muy intenso y como toda la vida, ese momento fue bárbaro, entre otras cosas porque no me dolió mucho todo, aunque algunas cosas sí. ¿Qué se hace, doctor? Tenemos algunos dolores crónicos, ¿cómo los tratamos? Bueno, ¿cómo los tratamos? Tuve la posibilidad de escuchar un poco el último segmento, donde la palabra dolor apareció muchas veces. En este caso, el dolor estaba referido a situaciones emocionales. De Mm. hecho, el dolor y las emociones tienen gran relación. La Organización Mundial de la Salud define al dolor, que es la causa más frecuente de la consulta a cualquier profesional de la medicina, es una experiencia sensitiva y emocional, desagradable, asociada o no a una lesión tisular, o sea, a una lesión en un tejido. Eh, y muchas veces pueden ser las dos cosas, pero las emociones pueden ser alegres y pueden ser dolorosas, obviamente, y estar sometido, como en este caso está sometido el Estado de Israel a semejante presión y batalla permanente, hace doler. Y el cuerpo habla, decían algunos que saben, ¿no? Y el cuerpo habla, es una luz amarilla al dolor. El dolor es algo que puede ser útil porque pone un freno, pone un límite y avisa que algo está pasando mal, que algo está desordenado, que está lesionado o que puede serlo. Mm. También está aquel individuo que vive con dolores, que no es lo mismo que vivir con las dolores, aunque a veces puede ser algo parecido o no. Pero realmente el dolor nos acompaña y realmente tener el reflejo del dolor, o sea, que uno se pinche o que toque algo caliente y retire la mano como reflejo, eso es algo sano. La distorsión ocurre cuando empiezan a aparecer dolores que no tienen que ver con algo físico realmente, o sí que tienen que ver con algo físico, pero que empieza a desordenarse, que hay algo, un órgano hueco que está con problemas, hay una herida en la piel, hay un problema en el corazón, hay un problema en la cabeza, porque tenemos terminaciones sensitivas dolorosas en todo en nuestro cuerpo. Y, digamos, ese estímulo doloroso viaja por una vía que es el nervio periférico, llega a la médula, se introduce por la parte posterior, la parte posterior, asciende hasta el tálamo y el tálamo a la corteza. Esa es la vía Mm. que sigue el dolor. Vuelvo a repetir, en muchos casos ese dolor nos ayuda a defendernos, a retirar la mano. Me está Pero recordando, otras veces, doctor, a una psiquiatra que en algún momento leí, la puedo mencionar, Nana Schnake, una enorme médica que finalmente hizo todo un trabajo, decía que las manifestaciones del dolor, de lo que estamos hablando, son eso que está ahí en lo interno, que se manifiesta y que, como usted dice, puede ser muy bueno porque nos está indicando algo. Lo que uno debería hacer, me imagino, como todos, es cuando no tenemos dolor, bueno, ahí estar atentos, consultar para que no aparezca el dolor. Pero somos así los seres humanos, ¿no? Lo que usted decía, las consultas son cuando ya aparece el síntoma, que a veces es una bendición, ¿no? Ella decía, hizo un cáncer, hizo un ataque cardíaco, los médicos dicen, ¿no? Hizo tal cosa, es la expresión de algo que muchas veces está en otros ámbitos de cómo el sí, cuerpo de, lo desa, manifiesta, ¿no? desarrolló más que hizo, no es algo que lo hace en forma Claro. fabricada, pero No, no bueno, es es el consciente, desarrollo. no, es justamente lo que decía, no, no es consciente, No es,
no es consciente. El tema es que a veces el dolor es orgánico y, digamos, hay individuos que se asustan mucho Mm. y concurren al médico, eso es afortunado, pero pasa a ser desafortunado cuando esta consulta es permanente, porque el individuo convive con dolores permanentemente que son reales y que tienen mucho de imaginario. Y está el otro que se la aguanta muy bien, hay lo Eso, que se llama un tol- umbral para el dolor. eso, eh, tolerancia, ¿no? Mayor tolerancia y menor tolerancia al dolor. Ahí es. Claro, a ver, no es lo mismo, digamos, una cachetada que reciba cualquiera de nosotros a un golpe que recibe un boxeador. Ujú. O sea, hay lo que se llama el umbral del dolor, una tolerancia al dolor, que es diferente según cada característica. Entonces, realmente es muy difícil medir, mensurar el dolor. No se puede medir el dolor como la presión arterial. Tiene 12,8, 13,9. Entonces uno tiene que manejar una escala subjetiva que es, a ver, señor, de 1 a 10. 10 es el máximo y 1 es el mínimo. ¿Cómo está su dolor? Porque eso sirve inclusive para ver, cuando empieza a tratarlo, si eso ha descendido o no, porque es la subjetividad. Ujú. No hay forma de medirlo. Y la cara de dolor a veces es enorme y en realidad no es tan intenso. Hay individuos con un dolor intensísimo que muestran apenas una mueca de dolor. Mm. Pero vale para cada uno. El tema es que uno sepa interpretar. ¿Y cómo se hace para tratar el dolor crónico? Me imagino que en esto la A medicina, ver, como siempre, ¿no? la definición de dolor crónico es la dolencia que perdura por 3 meses o más. Se cronifica, o sea, significa que un individuo que está con una afección, en este caso dolor, por más de 3 meses, ya en el cerebro, que es una computadora inmensa e inteligente, pero bueno, graba en la memoria. Y entonces, muchas veces, un dolor crónico que pasa los 3 meses, cualquier factor es desencadenante. Entonces, a ver, el médico cura pocas cosas, trata muchas cosas, pero si hay algo que tiene que tratar de dominar a fondo y llevarlo y arrasarlo, o sea, sacarlo del cuerpo y de la mente del individuo, es el dolor. O sea, el médico tiene muchas herramientas para tratar el dolor. Herramientas farmacológicas, herramientas quirúrgicas, infiltraciones y también la psicoterapia. O sea, todo ese elemento arsenal terapéutico lo debe utilizar. Uno no puede dejar a un paciente con dolores. No, no, aguantátela, bancátela. No, eso es algo, no es un acto médico correcto. Uno no debe permitir que el paciente de alguna manera eh, persista con el dolor. Hay una interrupción. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Ah, ok. Bueno, digamos, al paciente no se lo puede abandonar o dejar con dolor. Ujú. Por lo tanto, primero, ante un dolor persistente, debe estudiarse. O sea, tiene que descartarse si es el dolor en el abdomen, bueno, hay que hacer los estudios, si es el dolor en el corazón o en el pecho, hay que hacer los estudios correspondientes, uno, si es en la cabeza, uno tiene que asegurar que haya algo orgánico o no. Si hay algo orgánico, bueno, se tratará la causa. Obviamente, ahí el dolor fue útil porque fue la luz amarilla que denunció que un problema se estaba gestando. Y eso permite llegar a una conclusión y llegar a una terapéutica. Y después Atacar pasa. el problema y atacar el dolor porque no es necesario vivir, no, no solamente no es necesario, sino que es muy poco agradable vivir con dolor. Sí, absolutamente no es agradable, de hecho es la definición, es una sensación desagradable, pero realmente si el médico puede hacer algo por un paciente es tratar de quitarle el dolor. Y cuando ocurren esas neuralgias, lo que se denomina el dolor neuropático, me quiero focalizar en eso porque, digamos, cuando hay una causa, un tumor o lo que fuere, o un traumatismo, bueno, se trata la causa, se dan los analgésicos y el reposo y lo que fuere, y el paciente va a mejorar según la suerte y la patología que tenga. Este individuo que convive con dolores permanentemente, bueno, y que no tiene una única causa o tiene una causa, por ejemplo, el diabético que no cuida su glucemia. Bueno, si tiene una neuropatía diabética, realmente el médico tiene que plantearle al paciente, si usted no maneja al paciente y al especialista en diabetes, hay que manejar una glucemia baja, normal, porque las oscilaciones de la glucemia
empeoran la neuropatía diabética y el dolor neuropático, en ese caso, empeora. Y por más que uno utilice analgésicos, que los tiene que utilizar, no va a lograr el resultado exitoso. Y el paciente hay que ponerlo en una situación de confort, porque el paciente con dolores vive en desconfort permanente. Y es una queja permanente y es un dolor para él y para su familia. O sea, hay que interpretar que el paciente y su familia son una unidad funcional. Y eso muchas veces desorganiza la relación de la pareja, la relación con los hijos, con los padres. Genera realmente colapsos y desastres. Nos Pero el médico ahí quedamos, sí tiene que intervenir. nos quedamos con esto, doctor, a evitar vivir con dolor. Los dolores crónicos son aquellos que después de 3 meses, de alguna manera, también esa computadora que es el cerebro registran y que hay que trabajar con los médicos, con todas las especialidades para sacárselos de encima y poder tener una mejor calidad de vida. Como siempre, gracias por ayudarnos a entender y a pensar y sobre todo a actuar frente a los dolores. Hoy, pero hasta ahora, estoy sin dolor. Espero seguir así. Bueno, si se convence va a seguir así siempre. Es una buena manera también de ayudar, que es la que tenemos que trabajar. Gracias como siempre. Pero si algo le duele, consulta al médico. Bien, yo tengo uno de cabecera. Le mando un gran abrazo. Chao, igualmente, chao, chao. El doctor Alfredo Firzenfeld, él es neurólogo, especialista en lo que hace a todo lo que es la neurología, porque el dolor además se manifiesta, como él explicó en esa cadena, y claro que sí, ¿no? Vivir sin dolor, si fuera posible, pero en algún momento todos los atravesamos. El tema es que no tiene que ser permanente, tiene que ser transitorio, manifiesta algo y ojalá resolverlo.